Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Eber David Gómez Lázaro y junto con la maestra Raquel Bernabé Ramos les ayudaremos a comprender el tema de esta sesión. Así es. Comencemos, maestro Eber. Por supuesto. Con el paso del tiempo, la humanidad ha conseguido resolver diferentes problemas gracias al ingenio y la creación matemática. Uno de los problemas más complejos para el ser humano fue el encontrar una manera de medir de forma precisa. Los números naturales, como ya saben, permiten contar, comparar colecciones finitas de objetos. Pero en la vida cotidiana no basta con contar objetos individuales. También necesitamos conocer magnitudes, como por ejemplo la longitud, el área, la masa, el peso o el tiempo. Así es. Para medir, no siempre se obtiene una unidad entera. Medir de forma precisa requiere del desarrollo de una extensión de los sistemas numéricos. Me refiero a los números racionales, también conocidos como fracciones. Estos permiten solucionar problemas para los que los números naturales no son suficientes. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo se mide en horas, pero no siempre se utilizan horas completas para realizar las actividades. Regularmente utilizamos partes de hora, incluso usamos expresiones como media hora o un cuarto de hora. Lo mismo sucede cuando se quiere conocer con mayor precisión el peso de un objeto o una distancia. Se usan números racionales. Así es, maestro. Por ello, en esta sesión centraremos la atención en dar sentido y significado a las propiedades de las operaciones y los números racionales. Pensamos que esta sesión les ayudará a reconocer relaciones sorprendentes que les servirán para comprender mejor los números racionales y favorecer el desarrollo de su sentido numérico. Excelente, maestra. Los números racionales tienen propiedades únicas que los hacen diferentes de los demás conjuntos numéricos. Cabe aclarar que la sesión se enfoca en la noción de los números racionales como fracciones y sus operaciones básicas. Sabemos que una fracción generalmente es un número que se puede expresar de la forma a sobre b, considerando que tanto a como b sean números naturales y siempre que b sea diferente de 0. Los elementos de la fracción son el numerador y el denominador, y generalmente el denominador indica en cuántas partes iguales se está dividiendo la unidad, mientras que el numerador indica el número de partes que se están considerando de la unidad. Cuando se quiere medir una longitud que no coincide con un número entero, entonces se debe considerar la partición de la unidad con la que se está midiendo. Se debe tener en cuenta que la división de la unidad, en este caso un entero, se debe hacer en partes iguales, considerando el denominador de cada fracción. La mejor aproximación de una medida se dará en función del número de particiones que se hagan de esa unidad. Esto nos lleva a pensar en la propiedad de densidad de las fracciones. Observen que, a partir de la construcción de una fracción, se pueden generar otras. Por ejemplo, consideremos la división de la unidad en dos partes iguales. A continuación, una de esas partes se vuelve a dividir en dos partes iguales. Si se repite ese proceso, se siguen encontrando fracciones. Esto permite entender que entre dos fracciones cualesquiera existe siempre otra fracción. La propiedad de densidad establece una diferencia entre la naturaleza de los números racionales con respecto a la de los números naturales. En el orden de los números naturales podemos indicar cuál es el sucesor o el antecesor de un número. En los racionales, esto ya no es nada simple. También se pueden dar cuenta de que las particiones nuevas le dan nuevos nombres a las fracciones que ya estaban ubicadas en la recta numérica. Esta es la idea de equivalencia, otra diferencia notable con respecto a los números naturales. El mismo número fraccionario puede tener diferentes representaciones y nombres con el mismo valor. Esta idea de equivalencia es fundamental a la hora de hacer adición o sustracción de fracciones que tienen diferente denominador. Ustedes ya saben hacer esas operaciones. Por lo tanto, revisen las siguientes oraciones numéricas
para identificar relaciones y clarificar las propiedades de la adición en números racionales. En la tabla se ha registrado una familia de 8 oraciones numéricas y una de ellas está resuelta. Me refiero a la suma 1/4 más 3/16 es igual a 4/16 más 3/16 igual a 7/16. Observen que para llevar a cabo la adición de fracciones con diferente denominador, utilizamos la equivalencia de fracciones. En este caso, 1/4 es equivalente a 4/16. Una vez que las fracciones tienen el mismo denominador, entonces efectuamos la suma de los numeradores. Dado que es una familia de operaciones, ¿esta oración inicial ayuda con la resolución de las demás operaciones? De ser así, ¿cómo es la ayuda? Apoyémonos en la operación resuelta para encontrar formas que nos faciliten la resolución de estas y otras operaciones con números racionales. Maestro Eber, resolvamos las operaciones restantes. Ya las resolví, maestra. Tomemos asiento. Yo también tengo las respuestas, pero antes de verificar los resultados, analicemos y comprendamos lo que hizo Jorge, estudiante de segundo de secundaria en la Ciudad de México. Jorge desarrolla las operaciones sin considerar la oración resuelta y usa un procedimiento que lo lleva a un resultado erróneo. Por un lado, suma directamente los numeradores y coloca el resultado en el numerador. Por otro, conserva el denominador mayor en el denominador del resultado. Esta resolución evidencia que no se considera la necesidad de que los denominadores sean iguales para poder sumar las fracciones. Es decir, no se está tomando en cuenta la equivalencia de fracciones como medio para hacer esta suma posible. Ese procedimiento lo repite en cada oración numérica. En 1/4 más 2/16 hace la suma de los numeradores y el resultado lo coloca como numerador, es decir, 3. Se deduce que elige el denominador de mayor valor para colocarlo en el denominador del resultado en el primer caso, 16. En la cuarta línea hace lo mismo. 10 más 30 son 40. Lo coloca en el numerador. 160 es más grande que 40. Lo coloca en el denominador. En la sexta oración, se revela que el alumno extiende el procedimiento a la sustracción de fracciones. 7/16 menos 1/4 es igual a 6/16. Coloca la resta de los numeradores en el numerador y conserva el denominador mayor en su resultado. Al resolver la expresión que involucra 4 sumandos, inicia con sumas parciales de las fracciones que se repiten, pero una vez más, considera que 1/4 más 1/4 es igual a 2/16. La suma de 2/16 más 6/16 es igual a 8/16. Pero la suma inicial no considera la propiedad de equivalencia de los números racionales, por lo que no es correcta. ¿Ustedes tuvieron alguna dificultad, como fue en el caso de Jorge? Es importante entender que el error es una oportunidad para aprender. Por lo tanto, cuando realicen alguna actividad matemática, deben expresar las dificultades o dudas que tengan. Así podrán ser aclaradas y corregidas para lograr el aprendizaje. ¿Ustedes utilizaron la operación resuelta? De ser así, ¿en qué forma les fue útil? Ahora veamos el análisis de las oraciones numéricas y determinemos la utilidad de la oración resuelta. El maestro Eber y yo hemos insistido en que busquen revelar los patrones entre los números y las operaciones, ya que hay relaciones que a veces están escondidas, por lo que les ayudaremos a identificarlas. Comparemos el primer sumando de cada una de las dos oraciones numéricas. Como resultado, identificamos que los dos sumandos, 1/4 y 1/4, son iguales. Ahora comparemos el segundo sumando de cada una de las dos oraciones numéricas, 3/16 y 2/16. Sabemos que estos números fraccionarios no son iguales, pero tienen el mismo denominador, por lo que pertenecen al mismo tipo de fracciones. Observen los numeradores. Deducimos que la diferencia entre estos dos numeradores es un 16avo. Por lo tanto, la oración numérica resulta útil, pues al resultado, es decir, a la suma,
le podemos restar un 16avo y de esa manera podemos decir que un cuarto más 2 16avos es igual a 6 16avos, que es el resultado de la segunda oración numérica. Como se pueden dar cuenta, hasta el momento no hemos realizado una suma desarrollada. Lo que hicimos fue comparar los sumandos, identificar la relación entre ellos y determinar cómo esta relación afecta al resultado. Eso nos ayudó a obtener el resultado correcto. Fue de utilidad analizar los sumandos que tienen el mismo denominador e identificar que los numeradores se diferenciaban en un 16avo. También se conoce que un cuarto es equivalente a 4 16avos, por lo que ya no es necesario el desarrollo con la fracción equivalente. Comparemos la siguiente pareja de oraciones numéricas. ¿Qué identifican? Los sumandos de ambas oraciones numéricas son los mismos, pero el orden es diferente. Por lo tanto, el resultado es el mismo. Hemos obtenido la suma sin hacer cálculos y lo hemos logrado al favorecer el desarrollo de nuestro sentido numérico. Muy bien, maestro Eber. Las habilidades de análisis y comparación nos ayudan a avanzar en el conocimiento de los números y las operaciones. Veamos qué otras relaciones identificamos en la familia de oraciones numéricas. En este caso, ¿qué identifican al comparar los sumandos? La comparación de los sumandos en cada una de las oraciones numéricas permite identificar que el primer sumando de la segunda oración es equivalente al primer sumando de la primera. Tanto el numerador como el denominador se han multiplicado por 10. Lo mismo está ocurriendo con los segundos sumandos. Al tener fracciones equivalentes multiplicadas por 10, se deduce que el resultado de la segunda oración también será una fracción equivalente al resultado de la primera, con la cualidad de que tanto el numerador como el denominador se multiplican por 10. Hasta este momento hemos resuelto las operaciones basándonos en la comparación entre los números, el análisis de los efectos de las operaciones y la idea de equivalencia, con lo que se fortalecen los significados entre las operaciones con números racionales. Ahora analicemos el siguiente caso. ¿Qué ocurre al contrastar los sumandos? Al comparar el segundo sumando de cada una de las dos oraciones numéricas, se identifica que tenemos 3 16avos en ambos casos, es decir, estos números son iguales. Ahora, el primer sumando de cada una de las dos oraciones numéricas es diferente, aunque al tener el mismo denominador, pertenecen al mismo tipo de fracciones. Un momento, el numerador del primer sumando de la segunda oración es el doble que el numerador del primer sumando de la primera. Podemos usar la equivalencia. Si un cuarto es equivalente a 4 16avos, entonces 2 cuartos será el doble de este último, es decir, 8 16avos. Así tenemos la respuesta. La suma de 8 16avos con 3 16avos es 11 16avos. La primera oración resuelta vuelve a ser útil. Ahora vamos a analizar una sustracción o resta de fracciones. Sabemos diferenciar a las sumas de las restas no solo por las características de sus símbolos, sino por los significados que les hemos asociado. El ejercicio se puede resolver centrándonos en la relación inversa que hay entre ellas. Excelente observación, maestra Raquel. Se reconoce que en ambas operaciones aparecen los mismos números. Sin embargo, tanto el signo de la operación como el orden en el que se encuentran determinan el efecto de estos al resolver la oración numérica. Una manera de resolver la sustracción es pensar qué número se puede sumar a un cuarto para que el resultado sea 7 16avos. Si sabemos que un cuarto más 3 16avos es igual a 7 16avos, entonces podemos relacionar a 3 16avos como el resultado de la sustracción. Mientras que en la primera operación numérica, 3 16avos es un sumando y el efecto del operador es juntar, en la segunda oración numérica es la diferencia que resulta de 7 16avos menos un cuarto. Así es, maestro Eber. Con las reflexiones anteriores, reconocimos relaciones entre los números y las operaciones. Veamos los últimos casos. Una vez más, comparamos los sumandos de las oraciones numéricas y ¿qué identificamos? Anoten lo que observan. En este caso, tanto el primero como el segundo sumando aparecen 2 veces
y son iguales. Por lo tanto, para resolver la segunda operación, podemos pensar en sumar 2 veces 7/16 o multiplicarlo por 2 y con ello obtener el resultado correcto, que es 14/16. 14/16 es el doble de 7/16 o 7/16 es la mitad de 14/16. Veamos el último caso. Al comparar los sumandos podemos identificar que 1/8 es la mitad de 1/4 o que 1/4 es el doble de 1/8. Se pueden multiplicar 1/4 por 1/2 para comprobarlo. Sabemos que la multiplicación de fracciones tiene ese sentido, es decir, 1/2 de 1/4. Numéricamente basta con multiplicar numerador por numerador. Ese producto se coloca en el numerador. Se procede de la misma forma con los denominadores. Se obtiene el producto y se coloca en el denominador del resultado. El mismo razonamiento aplica a los segundos sumandos. 3/32 es la mitad de 3/16 o 3/16 es el doble de 3/32. Como los dos sumandos son la mitad de los sumandos originales, el resultado de la segunda oración se puede obtener al demediar o sacar mitad del resultado de la oración inicial, 7/16, es decir, multiplicar 7/16 por 1/2, cuyo producto es 7/32. Recapitulemos lo que hemos estudiado para formalizar algunas de las propiedades que se han utilizado al resolver las oraciones numéricas. La intención es ayudarles en la comprensión de las relaciones entre los números racionales y sus operaciones. En la suma de 1/4 más 2/16 se identifican los efectos de restar 1/16 a la suma. En la oración 3/16 más 1/4 aplicamos la propiedad conmutativa de la adición, la cual dice que cuando dos números son sumandos, el orden puede ser cambiado sin afectar el resultado. En la oración numérica 10/40 más 30/160 identificamos los efectos de las operaciones al multiplicar por 10 décimos los sumandos, de la misma manera que identificamos la propiedad distributiva. En la suma 2/4 más 3/16 identificamos los efectos de las operaciones al duplicar el primer sumando. Teniendo en cuenta la equivalencia de fracciones, se llega al resultado. En este caso, 2/4 es igual a 8/16, lo que sumado con 3/16 resulta 11/16. En la sustracción, 7/16 menos 1/4 se reconocen los efectos inversos de las operaciones al aplicar esta relación entre la suma y resta. En la operación 1/4 más 1/4 más 3/16 más 3/16 se identifica que cada sumando está duplicado, por lo que se puede relacionar con la oración inicial duplicando directamente el valor del resultado. Finalmente, en 1/8 más 3/32 se reflexiona sobre el efecto de las operaciones al identificar que las fracciones involucradas en la adición son la mitad de las fracciones en la oración inicial. Entonces, el resultado se puede obtener al demediar, es decir, sacar mitad, o multiplicar 7/16 por 1/2. En ese sentido, también se evidencia la propiedad distributiva de la adición. Como pudieron darse cuenta, la oración numérica resuelta fue de gran ayuda para resolver las demás oraciones numéricas de la familia. Sabemos que se pueden usar las propiedades de las operaciones para resolver otras oraciones numéricas de igual o mayor complejidad. Maestra Raquel, ¿qué te parece si aplicamos lo que hemos aprendido usando otras oraciones numéricas? Muy bien, maestro Eber. Aceptamos el reto. Ahora tenemos una familia de 7 oraciones numéricas y una de ellas está resuelta. 1/3 más 5/18 es igual a 6/18 más 5/18, lo que es igual a 11/18. Con el apoyo de la oración resuelta, resolvamos las siguientes oraciones. Tengo las respuestas. ¿Y tú, maestro Eber? Yo también he terminado de resolver. La oración de ejemplo me fue de gran ayuda. Aunque al principio pensé,
Ahora que tenemos números racionales con denominadores que son múltiplos de 3, será mucho más difícil, ya que los números de los sumandos de las oraciones numéricas anteriores tienen denominadores que eran múltiplos de 2. Pero haciendo el mismo tipo de análisis encadenado de las oraciones, pude obtener los resultados. Excelente, maestro Eber. Compártenos el análisis del primer caso. Comencé por analizar la primera oración que ya está resuelta. Aparece la equivalencia de 1/3 a 6/18, dato que permite realizar la suma. La segunda oración tiene el mismo sumando al inicio, 1/3. El segundo sumando de la segunda oración es antecesor del mismo tipo de fracción del segundo sumando de la primera oración. Por lo tanto, al resultado basta con restarle 1/18 para encontrar la solución. La siguiente oración reflexioné sobre el efecto de las operaciones al duplicar uno de los sumandos. En este caso, observé que el primer sumando de la segunda oración es el doble del primer sumando de la oración original. Entonces, si 1/3 es equivalente a 6/18, 2/3 serán equivalentes a 12/18. Al sumar con 5/18 obtuve 17/18. En la siguiente oración, reflexioné sobre los efectos de la relación entre la adición y la sustracción. Si la suma de dos números da como resultado 1/3, entonces la diferencia de ese resultado con uno de los sumandos da como resultado el otro sumando. En este caso, como 1/3 más 5/18 es igual a 11/18, entonces 11/18 menos 1/3 es igual a 5/18. Los números se relacionan a partir de las operaciones inversas de adición y sustracción. La siguiente oración tiene como característica el duplicar los sumandos de la oración original. Entonces, basta con duplicar el resultado de la oración original para encontrar la solución de la segunda operación. La penúltima oración parecía difícil, pero después de analizarla me di cuenta de que los sumandos de la segunda oración son la mitad de los sumandos de la oración original. Esto lo pude identificar porque los numeradores son iguales, pero los denominadores son el doble de los de la oración original. Por lo tanto, solo obtuve la mitad del resultado de la oración original para obtener la solución de la segunda oración. Algo parecido me sucedió con la última oración. Al principio parecía compleja, pero después de analizarla con cuidado, descubrí que los sumandos son el doble de los sumandos de la oración original. Por supuesto que tuve que reflexionar en distintos puntos. Primero, en que 2/3 es el doble de 1/3. Y segundo, tuve que entender que 5/9 es equivalente a 10/18, lo que es el doble de 5/18. Por lo tanto, los sumandos están duplicados. Para encontrar la solución, se duplica también el resultado de la primera oración. Esa fracción es la solución de la segunda oración. Se han resuelto las operaciones. Aquellos estudiantes que ya conocen las propiedades y las relaciones entre los números racionales seguramente han podido fortalecer sus conocimientos y aplicarlos. Espero que quienes hasta ahora no habían logrado alcanzar este conocimiento o tenían dudas, hayan podido reflexionar y entender el tema. Así es, maestro Eber. Les invitamos a revisar con cuidado los ejemplos propuestos y a reflexionar sobre las operaciones y propiedades numéricas involucradas. Puntualicemos algunos aspectos. Los números racionales o fracciones se pueden sumar solo cuando pertenecen al mismo tipo de fracción, es decir, cuando tienen el mismo denominador. Para ello, comprender la equivalencia de fracciones facilita el trabajo operacional con estos números. También es necesario reflexionar sobre la propiedad conmutativa y la propiedad distributiva de la adición, ya que permite mejorar nuestras habilidades en la resolución de este tipo de operaciones. Analizar los ejemplos y tratar de identificar las relaciones numéricas nos permite comprender el tema. Así es, maestro. Esperamos que esta sesión haya sido productiva para que las alumnas y los alumnos puedan avanzar en el estudio de este tipo de relaciones. Gracias a todos y todas ustedes por su atención. Les invitamos a que nos reencontremos próximamente en Aprende en Casa. Hasta pronto.
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.